vamos a hablar de un tema que a mí en lo personal, porque soy recontra renerd, me toca en el corazón, lo cual no puedo concebir que en realidad haya sido Mati el que me dijo, che, tenemos que hablar de esto porque yo no me acordaba de la fecha, así que ya de por sí arrancamos mal. Pero hoy es el cumpleaños de mi personaje de cómic favorito y prácticamente el más importante culturalmente hablando, y en el sentido de, digamos, ¿en qué sentido lo digo? En que es el primer personaje que le dio origen a todo lo que vino después, prácticamente el que empezó el género de superhéroes como lo conocemos hoy en día. Me refiero, por supuesto, muchachos, a Superman. Che, Juani, te hago una consulta. Por favor. ¿Podría decirse que estamos frente a un super programa? Muy bien, muy bien. Hoy es el super programa de Super Freak, totalmente. Me gustaría Calindo saber... Veronesi, sí. Atento a los detalles de los finales de 2015. No, total. Puede ser. Me gustaría saber cómo los interpela a ustedes el personaje. Yo ya dije, obviamente, que es mi favorito y tengo un montón de cosas para contar sobre él, pero bueno, me gustaría, por supuesto, escucharlo a ustedes. Para mí un pedazo de Gil, porque yo soy un Batty Boy. Uy, soy no reggae, en mi cabeza sonaba mejor. No te regales, Carlos. A todos nos gusta Batman, claro, pero lamentablemente en este programa es el eterno segundo, como Francia Batman, básicamente. No, yo lo digo porque viste que siempre jode que el que le gusta Batman siempre lo joda, siempre está en contra. Es como un Boca River, pero superhéroe, ¿viste? Sí, es un Boca River. Literalmente. Bueno, a mí personalmente es un personaje que yo nunca le he dado mucha bolilla, que conocí un poquito la historia y tiene... digamos, de sus orígenes, y es cierto que se usaba muchísimo para levantarles la moral a los soldados en la Segunda Guerra Mundial. Digo, un dato de color para quien no lo sepa, pero bueno, es algo que hace que sus orígenes sean de un contexto, y bueno, de ahí quizás las características que tiene de ser tan poderoso, y de todas las otras características que nosotros conocemos que tienen, digamos, ¿no? Totalmente. Mati. Es que es un personaje que responde mucho al contexto. En realidad todo producto de ficción responde al contexto del cual es como un reflejo de la realidad, y Superman no fue el caso aparte. Totalmente. Es el cumpleaños número 86. 86. Está Muchacho. viejo Clark, loco. No se nota. No se nota. Bueno, no tengo ni puta idea si son inmortales los kryptonianos, si son... Envejecen a un ritmo muchísimo más lento, digamos. Tienen una longevidad mucho más grande. Pará una cosa. Entonces se rechorearon, boludo, ese dato de... Como el de... ¿Cómo se llama el show de Invencible? El de Omniman. Ah, sí, puede ser. O sea que Omniman es un rechoreo, boludo, ahora me estoy dando cuenta. Digamos que es una inspiración. Una inspiración. Una inspiración. Hay mucho, está muy de moda últimamente lo que tiene que ver con los Supermanes malvados. Omniman posiblemente debe ser el que más en boca está en estos días. Es que yo creo... No sé si Omniman es malvado, me parece que es muy conflictuado, o sea, tiene muchos conflictos. Mirá, yo creo honestamente que, ahora que justamente hablas de inspiración, Mati, yo creo que de todo lo que es la amalgama de personajes relacionados al cómic, a la viñeta, no hay ninguno que haya despertado tanta inspiración como el propio Superman. A ver, buenas noches, señor Mediavilla. ¿Cómo le va a usted, Fernando? Bienvenido. Buenas y santas, licenciado. Como decía, hay pocos personajes realmente que han logrado tener una inspiración tan grande como este. Sobre todo, vamos al caso, fue el primero, fue el que puso la idea de la capa, el traje y los poderes, ¿entiende? En ese sentido yo creo que no existe personaje que comparta estos rasgos que no haya sido inspirado por él. Incluso también la cuestión esta bueno, el personaje súper bueno, que hace todo bien, que no se equivoca, el típico Boy Scout yankee, digamos que hoy en día se busca un poco como romper eso, incluso el mismo personaje también ha evolucionado mucho respecto de eso, pero que justamente también personajes que son a propósito villanos, que están tomados directamente de este personaje, Mati. El bonachón por excelencia. También es interesante si lo planteamos en este sentido, porque Superman viene a inaugurar lo que podemos considerar la mitología moderna.
porque retoma un poco de toda la cuestión de lo que eran los héroes griegos y lo aplica en otro contexto. Andrés Accorsi sobre todo trabaja mucho este tema en el libro de él, ¿Quién quiere ser superhéroe? Tuvimos la posibilidad de charlar con él en una edición de Crack Bang Boom y desarrolla muchísimo este tema. Sí. Es alguien a quien todo fanático de la historieta debería tener en cuenta. Yo creo, bueno, hablando concretamente sobre la propia evolución de este personaje, si nos remitimos justamente al primer número que sale, al Action Comics número 1 que se publica hoy, justamente 18 de abril de 1938, cumple, como decía Mati, 86 añitos nada más. Vamos a ver si alguno se anima a leerlo, y digo se anima porque son cosas muy viejas, digamos. No vamos a ver prácticamente nada del personaje que conocemos hoy en día. O sea, es un personaje mucho más, ¿cómo decirlo? Más duro, más... Plano. Sí, o sea, obviamente sin ningún tipo del desarrollo que tuvo después, pero es un protagonista mucho más duro, mucho más violento, mucho más sacado, como que pasa por encima todos los matices del poder político, del poder social, del poder económico. Prácticamente, a ver, hace las cosas bien, pero no le importa pasar por arriba a quien tenga que pasar por arriba. Algo que en posteriores encarnaciones del personaje va a ser totalmente lo contrario, digamos. Es un personaje que pone el deber moral por encima de sus propios beneficios, ¿se entiende? Bueno, pero el personaje original está preso, digamos, del contexto en el que sale. Exacto. Porque vos fíjate que era una forma también de Estados Unidos decir que, yo supongo que incluso esa modificación habrá sido por el tema de, no sé si habrá coincidido o no, pero yo supongo que de alguna manera tenían que hacer la propaganda política por el ataque a Pearl Harbor, por ejemplo. Puede ser. Se me hace, sé que sale agarrado de los huevos para el que no conoce la historia, pero el ataque a Pearl Harbor es bastante complicado políticamente, porque es un ataque, digamos, sorpresa que le da Japón a Estados Unidos. Entonces, digamos, yo creo que eso de que Juani, esto que relata, que es muy violento y todo eso, es como que Estados Unidos se justifica de responder con toda violencia, digamos, porque... Sí, es que a ver, es incluso los mismos colores del traje del personaje te lo muestran. Yo creo que es la forma de decir... que Estados Unidos tiene una, digamos, qué sé yo, como que el personaje termina siendo metafóricamente el propio poder de Estados Unidos, o lo que querían hacer ellos en aquel momento, como para decir, mirá, vamos a poder salir de todo esto y nos vamos a poder enfrentar a lo que sea. Buenas noches, Super Freaks, dice la Viviana. ¿Cómo anda la Viviana? ¿Cómo anda, Vivi? Pero por eso, o sea, son esas primeras encarnaciones que posteriormente, concretamente hablando, ya bien entrados los años, el personaje va a ir cambiando. Hay un punto crucial, digamos, en los años 80, que es la crisis en Tierras Infinitas, que prácticamente reestructura a todos los personajes, porque había llegado un punto en el que ya prácticamente se había hecho lo que se quería con el personaje. O sea, Superman era prácticamente omnipotente en aquel momento. Incluso tenía, poderes que vos decís, che, pará, o sea, ¿qué te fumaste? Por ejemplo, me viene a la cabeza, no sé, la superventriloquía, por ejemplo, que él era capaz de crear un montón de Supermanes chiquitos y controlarlos a voluntad. O sea, pará, ¿qué me estás contando? O sea, había también, por ejemplo, se me ocurre, millones y millones de tipos de kriptonita, de diferente, incluso una de color rosado que le cambiaba la orientación sexual al personaje, como que vos decís, ya se habían ido al carajo, básicamente, se habían ido al carajo. Entonces, bueno, pasa cuando después de la crisis en Tierras Infinitas, la serie de Superman se reinicia, y aparece, bueno, la serie escrita por John Byrne, que se llama El Hombre de Acero, que es, Mati, prácticamente lo que, bueno, sí, el Superman que conocemos hoy en día, básicamente. Sí, por lo menos este también es un concepto muy interesante, que es el tema de la línea de tiempo flotante. Ajá. Superman cumple hoy 86 años, pero no los aparenta, en parte por esa cuestión de lore del personaje, que envejece lentamente, pero también por una cuestión del mismo medio productivo que tienen los cómics, que eventualmente cada cierto tiempo, y DC fue el pionero en esto, a raíz de Crisis de Tierras Infinitas,
de reiniciar los personajes y tratar de reinterpretarlos para presentarlos a un nuevo público. Exacto. Porque el público que creció con ellos creció. Y tienen que irse renovando y tienen que tener nuevas historias y tienen que prestar atención a los nuevos contextos. Superman, en su momento, fue un personaje cuyas raíces estaban muy estrechamente relacionadas con el contexto. De hecho, el proto-Superman anterior a la publicación surge de la mano de Jerry Siegel y Joe Shuster, sí, que es un dato no menor, de la comunidad judía. Por ende, vivieron en carne propia muchas de las desigualdades de su época y volcaron sus esperanzas en un personaje de ficción. Totalmente, totalmente. A lo que voy es que, por ejemplo, ya en la década de los 80, por ejemplo, cuando John Byrne escribe Superman, tenemos a este personaje que sí, que acepta, por ejemplo, que es la persona más poderosa del universo y aún así decide hacer las cosas bien. No antepone, por ejemplo, el propio gobierno, no solo estadounidense, a todo el orden mundial, digamos, cuando tranquilamente podría hacerlo, ¿se entiende? Es una persona, y que para mí eso es lo importante del personaje, que esta época concreta es la que, bueno, todos conocemos y en la que perduró después, tanto en cine, en televisión, etc. Pero es un personaje que termina adoptando los valores morales de un ser humano mucho más que el ser humano promedio, ¿se entiende? Es la única persona en el mundo que realmente va a poner al prójimo por delante de él, cuando en realidad es lo que deberíamos hacer todos y lamentablemente no lo hacemos. Sí, ahí va un poco la cuestión también, porque paradójicamente es el más humano de todos. Exactamente, cuando en realidad es un extraterrestre, las cosas como son. Yo creo que tiene que ver con eso, justamente es, digamos, es como que el humano está tan acostumbrado a ser humano que no ve las cosas que hace mal, digamos, porque las tiene demasiado cerca. Es una cuestión filosófica. Esto se ha relatado después en muchas otras series, digamos, y todo eso, acerca de cómo el humano pierde la perspectiva de sí mismo y de los que son semejantes a él. Claro. Digamos, ¿no? Y es como chistoso pero esto pasa también en psicología. Muchas veces hay cosas que vos estás haciendo que vos no las ves, porque están tan cerca que no se ven. No, digamos. seguro. Bueno, esa es la comparativa que quería hacer, porque de hecho... No, es que hablando un poco justamente de psicología, como lo estás planteando vos, Calo, después de esta etapa de Superman, que es la que perdura hasta prácticamente bien entrado en los 2000, 2010, 2011, cuando se da un segundo reinicio que llevó por nombre Flashpoint, digamos, todas las series se volvieron a reiniciar, arrancó todo de cero y los personajes volvieron a renovarse. En este caso tenemos, por ejemplo, a Superman en un contexto mucho más moderno, con todas las tecnologías actuales a su disposición, y sí es verdad que tenemos otro trasfondo mucho más interesante a mi forma de verlo. Las historias pueden gustarte más o menos, pero cómo está concebido el personaje me parece brillante, y es una cuestión de cómo reaccionaríamos nosotros como persona, como civiles, si existiera alguien así en el mundo, ¿se entiende? Mucha gente, por ejemplo, le tiene miedo, no sabe si realmente en algún momento puede pirar y prácticamente destruir todo, y le da un enfoque mucho más potente al drama que siente el personaje, porque se llega incluso a plantear la cuestión de que, está bien si ayudo a estas personas, porque lo único que hacen es bardearme y detestarme prácticamente, lo cual le da un aire mucho más profundo, diría yo. No sé si interesante es la palabra, profundo, diría. Yo diría realista, en realidad, porque, digamos, tener feedback positivo al 100% debido a la diferencia de poder sería una cosa medio imposible, para mi gusto. No, sí, totalmente. O sea, y yo creo que está bien planteado porque es un drama real contra el que nos veríamos, digamos, afectados, digamos. O sea, sí, obvio. Hay muchas viñetas incluso que me parecen alucinantes, que por ahí no son el foco de la historia, porque por ejemplo la historia puede ser que, no sé, hay cierta amenaza y Superman tiene que ir a neutralizarla, ¿no? Pero hay ciertos paneles, hay ciertos dibujos que bueno, en todo el arco que escribe Grant Morrison, que me parecen alucinantes. ¿Por qué? Porque vos ves a Superman volando, por ejemplo, y ves mucha gente contenta, agradeciendo, y otra
que en la cara claramente siente miedo. Y eso le da un aire muy, muy, muy potente. Dice la Viviana, y bueno, también está bueno mencionar la película esta que salió hace relativamente poco, Brightburn, en donde está este miedo de que Superman sea malo se hace realidad. Bueno, esto es justamente lo que decía Mati de reinventar las bases del personaje, ¿no? Sí. En esos paneles que vos decís de observación, yo vi un fragmento una vez y que la verdad me pareció bastante emotivo. Es lo mismo que vos estabas comentando, no sé a dónde pertenece el panel, capaz que alguien de ustedes a lo mejor lo saca. Lo vi posteado en Facebook, nada más. Sí. No sé, se fue tu cámara. Sí, ya a propósito, ya voy. Listo. Bueno, es un panel donde él va volando y ve, yo no sé, porque como es un fragmento, yo te repito, no sé si él la conoce desde antes o no, y ve una chica que se quiere suicidar, digamos, y él para a ayudarlo, pero no para a detenerla con fuerza bruta. O sea, claro, a mí me llama la atención, digamos, cómo él, digamos, logra ser tan sensible, aún siendo tan poderoso, llega a ser tan sensible de entender que es una vida conflictuada, digamos, y no lo detiene por la fuerza. Eso es algo que a mí me llama la atención. Él tiene toda la fuerza del mundo para detenerlo por la fuerza, pero no lo hace. Le da la opción o sea, le habla, le dice, yo sé que esto es una vida dura, no me acuerdo muy bien qué le dice, pero logra que por sus propios medios vuelva. Y yo creo que eso también es algo que es un mensaje para nosotros, porque a veces, es decir, a veces vos podés pasar de largo y hay gente que con un par de palabras vos las podrías rescatar y no necesitas ser un superhéroe. Totalmente. Fíjate que no toma una acción de héroe. No, claro. Incluso hay muchos conflictos, hay muchas historias sociales relacionadas con Superman en los que el conflicto se resuelve hablando, justamente. Cuando, como decís vos, es un personaje que podría prácticamente tomarse todo por la mano y reventar prácticamente todo. Por eso hay el último gran evento de DC, puntualmente, que uno esperaría un choque multiversal, porque venía a involucrar a los personajes de Watchmen, puntualmente al Doctor Manhattan, en el eje de la cuestión. Y todo termina en un debate filosófico, social con Superman. Totalmente. Que viene un poco todo lo que decimos. Superman fue el primero. Y esto siempre fue así. Fue el personaje que reventó en ventas. Después surgieron copias que eventualmente algunas se añadieron a DC, otras fueron a parar por el piso. Y también va cambiando en relación al público, porque tiene una tirada, tiene un éxito muy grande. Si bien nunca se suspendió la publicación de Superman o del Action Comics, sí tuvo un bajón bastante importante, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, y donde ahí se notó la necesidad de que el personaje necesitaba evolucionar. Repito, ahí en esa época es cuando justamente el personaje termina siendo prácticamente ridículo con la subida exponencial de poderes que le dieron. Pero bueno, no quiero cerrar la sección de cómics sin hacer unas recomendaciones, porque repito, es el personaje que más me gusta y necesito recomendar. Por eso corté la cámara, porque estaba yendo a buscar acá. Si alguno tiene material de archivo, exacto. Si alguno tiene ganas de meterse un poco, de conocer al personaje, yo recomiendo concretamente 3 títulos que son los que tengo acá. Podría recomendar 4, pero me falta uno que en algún momento voy a conseguir. Pero recomendalo también. Lo voy a recomendar, sí. Sí. Voy a arrancar por este, que creo yo que es el más icónico, el más conocido y por ende no el mejor, pero sí el que más revuelo causó en su momento, que es este de acá, no sé si lo están viendo, que es concretamente la muerte de Superman. Que es un cómic alucinante que muestra, bueno, justamente el último enfrentamiento de Superman con Doomsday, que es el villano que en efecto termina matándolo. Y hay, más allá de que es un cómic cargadísimo de acción, los paneles de Superman muerto en el piso y la sociedad entera llorándolo, me parece brutal, realmente. No spoileé, loco. Perdón, bueno, si el cómic se llama La muerte de Superman, no hay spoiler que valga. No. Bueno, pero no digas cómo se muere, por lo menos. O sea, perdón. No te dijo cómo. Sí dijo. Más si tenemos en cuenta, digamos.
por cómo trascendió ese número tal cual, digamos, si lo quieren tomar como fenómeno comunicacional, porque debe ser el primer personaje o el único hasta ahora que ha trascendido la barrera, digamos, de nicho, del fanático de historietas, y llegó a aparecer en las noticias. Sí, es que fue un evento cataclísmico en ese sentido. ¿Cuáles son los otros dos números, Juan? A eso voy. Quiero recomendar también Superman Hijo Rojo, que es, una... ¿Es el que se vuelve comunista? Sí, es una historia del señor Mark Millar, alternativa, ¿no? Que no forma parte del canon, digamos, es una historia autoconclusiva, que cuenta qué hubiera pasado, por ejemplo, si Superman, en vez de caer en 1938 en Estados Unidos, lo hubiera hecho en Rusia en plena revolución bolchevique. Y realmente, cómo está tratado el personaje, toda la índole política y social que está metido, todas las cuestiones relacionadas con Stalin, con Lenin y demás, están tratadas de una forma tan increíble, y el personaje está tan bien escrito en ese contexto, y cómo prácticamente se vuelve un arma ideológica más que de acción, que es alucinante. Claro. Yo, a todo aquel que le guste la historia, los dramas políticos, digamos, que pueda tener alguna dosis superheroica por ahí, Superman Hijo Rojo me parece increíble. Y por otro lado... Perdón, muchachos, ya que estamos con el tema de los what if, más una curiosidad, y ya te dejo seguir, Juan, con las recomendaciones, que las tenemos todos al pie de la letra. No nos tenemos que olvidar de la vuelta que Superman cayó en el conurbano. Bueno, que sí. Que es la película de Kryptonita. Kryptonita. Que en realidad es una novela de Leonardo Llora, que después se adaptó en una película y en una serie posterior llamada Nafta Super. Totalmente. Brillante, recomendable para ver en una juntada con amigos. Capusotto hace del Guasón, a todo aquel que le interese, no tiene desperdicio. Y bueno, cierro las recomendaciones con Superman Año Cero, que te cuenta justamente el origen del personaje, lo que venía hablando, el origen del personaje de Superman dentro de la continuidad nueva, dentro del contexto moderno. Y acá sí se puede ver justamente lo que decía, lo del miedo que tiene la gente, y justamente la inseguridad que transmite más allá de la propia seguridad. Tenemos un Superman muy joven todavía, incluso no tiene traje, es una remera con el logo estampado que él mismo se imprime y está con jeans. Pero hay una cuestión muy, muy interesante en este cómic, que trata sobre un momento en el que un pibe, un nenito, le roba la capa. O sea, Superman estaba en realidad no, Clark Kent había ido a lavar la ropa con la capa metida adentro, y un nenito se la roba justamente cuando se da cuenta que es la capa de Superman. Dentro de la casa del nene termina envolviendo a la madre, porque en ese momento el padre le estaba pegando a la mamá, y él termina envolviendo a la madre junto con la capa de Superman, digamos, y como que refleja esa cuestión de esperanza, de decir, bueno, todo va a salir bien, cuando es tranquilamente una capa de una persona a la que todo el mundo está inseguro. Tiene una profundidad muy grande, pero muy grande. Simbolismo potente si los hay. Sí, si alguno quiere ver acá, por ejemplo, a Superman de remera y pantalón, que es una curiosidad que está interesante. Claro. Pero bueno, quería recomendar esos tres porque a mí me resultan alucinantes, y de cualquier manera, bueno, un cuarto que se llama All Star Superman, que no lo tengo y en algún momento lo voy a conseguir, que relata justamente lo que sería, cómo vive psicológicamente el personaje sus últimos días, o sea, realmente sabiendo que va a morirse. También es una historia aparte, no está relacionada con la de la muerte, pero pasan X cosas que el personaje sabe que se va a morir, y es como transita esos últimos días, lo cual, para ser justamente un personaje ultra mega poderoso y no poder hacer nada para evitar lo que se viene, le da una profundidad muy pero muy grande. Así que bueno, esas son las recomendaciones que quería hacer. Perdón por hacerla tan larga.